Buenas, este es nuestro collarín cervical, es de un material firme pero a la vez flexible. Se coloca de esta forma, él tiene una curvatura que es donde va montado el mentón. Se coloca así en el paciente. Atrás tiene un ajuste con velcro, nada más se coloca. Bueno, ¿para qué sirve este collarín? Prácticamente que es para traumatismos especiales como el efecto latigazo, para artritis, artrosis, también sirve para lo que es la tortícolis y estabilizar la columna durante el sueño. Lo tenemos en 3 tamaños, pequeño, mediano y grande, que va de los 35 a los 45 centímetros de diámetro. Ok, continuando con el área del hombro, como les comentaba, tenemos esta faja para el hombro en donde puedes ingresar acá una compresa fría, la colocan de manera segura y ya no se va a caer y le colocamos, por ejemplo, si es del hombro derecho, colocamos la compresa fría todo alrededor del hombro y damos vuelta y prensamos con un velcro que trae la correíta, la prensamos atrás y la persona puede perfectamente estar con su bolsa de gel acá durante 10 minutos, que es generalmente lo recomendable. Esto cuando lo vamos a recomendar, cuando el paciente tiene una lesión de hombro, cuando tiene un hombro congelado, cuando tiene una capsulitis en el hombro que está produciendo irritación, inflamación, cuando ha hecho algún ejercicio o movimiento que provocó alguna inflamación aguda, ahí vamos a recurrir a este producto. Tenemos el cabestrillo está diseñado para lesiones cuando tenemos una lesión en clavícula, cuando tenemos una lesión en hombro o en codo o hasta en muñeca que no tenemos que movilizar el hombro. ¿Verdad? Entonces, tener todo el día el brazo por sí solo de esta manera, primero, personas que no van a poder por dolor y otras que aunque puedan, es muy cansado y muy doloroso. Entonces, esto es una gran opción, es muy fácil de poner. Si lo ven, es un material suave, muy ventilable, entonces no da calor y trae en la parte de la correa que va a sostener el hombro, trae una parte acolchada que hace que sea más confortable para la persona andar todo el día el cabestrillo. Entonces, si tenemos el problema en este hombro, colocamos de esta manera. Se coloca con velcro, se asegura, se pasa por detrás, la parte acolchada va en el cuello y lo prensamos, regulamos con la correíta la altura que quiero que tenga y acomodamos el cabestrillo de modo que la persona siempre tenga la parte acolchadita acá, que no vaya a lastimar y pueda tener su hombro apoyado. Aquí simplemente regulamos con la bandita la altura que queramos. Continuando con el codo, tenemos esta codera que viene con un elástico, si lo ven, bueno, el material es de neopreno muy resistente y suave, de muy buena calidad con las costuras súper bien elaboradas. Y tenemos la parte de una tela refrescante, stretch, para poder ingresar el material y que no vaya a lesionar la piel también. Entonces nosotros nos metemos, colocamos en el área del codo y podemos ajustar qué tanta estabilidad le queremos dar a ese codo. Lo tallamos de esta manera, jalando más o menos la tirita y de esta manera también. Entonces, ¿cuándo se recomiendan este tipo de dispositivos de ortopedia blanda? Cuando tenemos codo de tenista, codo de golfista, cuando tenemos una lesión en el codo por un estironazo, cuando hay una inflamación, cuando hay una capsulitis en codo, todos estos diagnósticos se pueden utilizar este producto. Pasando al área de la muñeca, tenemos algo que estabiliza un poco el antebrazo, pero más que todo diseñado para la muñeca, y es cuando tenemos un dermas de túnel carpal, cuando tenemos que la persona tuvo una caída y tiene una capsulitis, una bursitis también aquí en esta articulación, o cuando por alguna razón empezó a doler porque se quiso agarrar de algo muy fuerte y tuvo un estironazo. Entonces vamos a utilizar esto para estabilizar esta área mientras se desinflama. Como ven, trae unas varillitas debajo para dar esa estabilidad para que la persona no pueda flexionar la muñeca, y también trae la tela suave fresca para que pueda ser fácil de ajustar. Esta es de la mano izquierda, viene para introducir el pulgar, la barra de metal está acá que da estabilidad y yo con las tiritas simplemente lo paso y doy el ajuste y la presión que la persona en este caso necesita, ¿verdad? Si la persona necesita mucho más apoyo o menos, yo lo voy regulando con que retiro las tiritas más o menos, ¿verdad? Es muy sencillo de colocar y práctico y da esta estabilidad que estamos buscando en la muñeca. Continuando con las muñecas, tenemos esta otra que es muy similar a la anterior, pero tiene una pequeña diferencia, y es que tenemos la posibilidad de ajustar el pulgar. Recuerden que el pulgar por sí solo ya tiene 8 músculos,
Entonces necesitamos en ocasiones, porque hay una lesión no solo de muñeca, sino que también en el área palmar, en la parte del pulgar, que tenemos que estabilizar el pulgar, tenemos esta herramienta. También esta, vamos a introducirla en el lado izquierdo, viene igual con la telita suave, se puede ingresar, y acá es donde yo hago la estabilidad, ¿verdad? Yo vengo, busco, estabilizo el pulgar y ya hago el ajuste igual que los anteriores, dependiendo de la presión y la cantidad de soporte que tiene que tener el usuario en este caso. Si también la inflamación, hay que ir respetando que poco a poco esa inflamación va a ir bajando, entonces esto se puede ir tensando más o menos, dependiendo de lo que ocupe la persona. Se colocan las 3 correas. Y esta también tiene la barra de metal en la parte inferior para dar esa estabilidad y que la persona no pueda hacer el movimiento de muñeca. Esta otra muñequera es similar a las anteriores, lo que pasa es que también por el color nos indica que es una muñequera de recuperación. Cuando ha habido una cirugía por túnel carpal o una cirugía de mano que tenemos que inestabilizar, más bien que poner estable la muñeca y la mano, vamos a utilizar esta. Y se coloca de la misma manera que las anteriores, se introduce el pulgar. En el caso que la persona no pueda mover el pulgar, le abrimos, le colocamos donde tenga que tener la estabilidad, cerramos. Y ahí ajustamos dependiendo del nivel de inflamación de la muñeca, ¿verdad? Como las anteriores. Se introduce en cada hebillita y se da la tensión que se requiere. Si ustedes ven, es muy fácil de quitar, fácil de poner para personas que tienen que hacerse la curación de la herida. Y también para que el médico tratante pueda fácilmente acceder a la muñeca sin tener que ella moverla. Quita todas las piezas y es fácil de quitar sin que el paciente sienta dolor o lastimemos la herida que haya en esa zona. Ok, cuando hay una distensión de los ligamentos, tenemos una banda que es especial solo para la muñeca, que es como lo que popularmente decimos cuando se nos abre la muñeca, hay una distensión de los ligamentos de cada huesito que une la muñeca al antebrazo. Y esta banda, si ustedes la pueden ver, es elástica y es suave. Entonces, a la vez, como es elástica y suave, yo puedo darle la presión que requiera y no va a lastimarme ni me va a cortar la circulación. Entonces, se coloca súper sencillo, el paciente se la pone, nosotros le vamos diciendo tolerancia y vamos tallándola dependiendo de la tolerancia y del nivel de estabilidad que necesitamos en esta área. Súper sencillo. Y de esta manera terminamos todo lo que son productos del tren superior. Y vamos a esperar el módulo número 2 para ver el tema de soportes para tren.